La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Hay alguien aquí! ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto, ¡déjanos en paz! vas a morir. Todo el mundo en Reino Unido habla del poltergeist de Enfield. Tenemos que conocer el porqué. Una resurrección mediática de un suceso ya antiguo. ¿Qué ha pasado? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente lo que ha ocurrido es que el cine y la televisión han vuelto a traer a la palestra una historia que prácticamente estaba olvidada, que en Reino Unido fue muy sonada en aquella época, pero que no trascendió mucho más y que al final quedó un poco olvidada. Por un lado, James Wan, el director de Expediente Warren, ha asegurado que la segunda parte de esa exitosa película pues contará la historia de Enfield.
Y por otro lado hay una serie británica que está gozando de mucho éxito, que acaba de estrenarse prácticamente ahora y que cuenta las investigaciones pues que se han realizado en esa casa, que se realizaron hace ahora casi 40 años y donde se vivieron todo tipo de fenómenos, hasta tal punto que se habló de que este era el caso Poltergeist mejor investigado de la historia. De la historia, es más, los Warren, famosos por el cine, la muñeca Annabelle y toda la historia que ha dado la vuelta al mundo, llegaron a decir, Javi, que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños. Famoso caso de la casa Amityville con muchas muertes, pero aquí no hubo muertes. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué de esa intensidad dramática? ¿Cómo empieza la historia, Carmen? Pues tenemos que remontarnos al mes de agosto, finales del mes de agosto de 1977, cuando en un chalet adosado a las afueras de Londres, en un barrio pues bastante obrero, en un barrio humilde, una familia, una madre y sus 4 hijos empiezan a vivir una serie de fenómenos extraños, de fenómenos paranormales. Todos parecen concentrarse en la habitación en un principio de 2 niñas, de Margaret, que en aquel momento tenía 13 años, y de Janet, que es una niña de 11 años, en la que los fenómenos se centrarán todavía más si cabe. La primera de las noches que empiezan a notar algo extraño son más o menos las 9:30. Los niños se han ido a acostar todos. La madre de repente empieza a oír en la habitación de esas 2 pequeñas que hay bastante ruido, que están agitadas, que están chillando. Cuando suben, las niñas aseguran que la cama ha empezado a convulsionarse de una forma terrible, a moverse de arriba para abajo y que casi incluso esa cama las lanza al suelo. A raíz de ahí, una serie de fenómenos intensísimos. La segunda noche, de nuevo, la madre comienza a oír los gritos de sus hijas desesperadas porque una de las sillas que había en la habitación se había movido, estaba como bailando. Con documentos gráficos, que quizá lo interesante de esta historia, que decían los especialistas en su día, era la mejor documentada. Es más, esta es la silla, no en concreto. Esta es la silla y estas fotografías se obtienen a posteriori, no en los primeros días, en las primeras jornadas, donde después del suceso de la silla, un baúl ya delante de la madre se desplaza inmediatamente y es cuando ella intenta pedir ayuda a los vecinos. Los vecinos son conscientes de que algo está ocurriendo porque cuando van al domicilio de esta mujer y de sus hijos empiezan a oír una serie de ruidos, de raps que parecen pasearse por todas las estancias de la vivienda. Es entonces... Golpes secos que empiezan a rodear todo el inmueble. Exacto, es entonces cuando se asustan todos, tanto el vecindario como la familia, y llaman a la policía. A la policía se presenta un inspector de policía y una mujer que se llama Caroline Hepps, que ella asegura que ve cómo se mueve la silla y emiten un informe, pero dicen que la policía ante tales sucesos no puede hacer absolutamente nada. Como nadie los ayudaba, recurren a unos periodistas, a 3 en concreto, del Daily Mirror, que son los que empiezan a hacer las fotografías y los que empiezan a investigar. En un primer momento, cuando van, no ven absolutamente nada, no escuchan nada, pero justo cuando van a salir de la vivienda, la madre va corriendo y les dice que han empezado a producirse los fenómenos. Entran en la vivienda y uno de ellos es atacado por una pieza de estas de construcción, ¿sí?, de las que tenían los niños. Entonces es cuando deciden llevar todo el material, sus cámaras, las grabadoras, para intentar analizar los fenómenos, y gracias a eso tenemos las diversas fotografías que vamos a ir examinando. Bueno, momentos de pánico, se viven varios. Como decíamos, Javier, es lo asombroso que la prensa está ahí, viviendo los acontecimientos ratificados aparentemente por la policía. Hay fenómeno de campamento, es decir, como hemos visto en otros célebres poltergeist en España, familia entera, y no una, sino 2, 3, 4, 5, 6 noches, tienen que dormir todos juntos en el salón, en la pieza central del domicilio, para sentirse protegidos. Los periodistas están con ellas. Es verdad que es una situación que nunca se había dado, que sepamos. Y en ese ambiente de campamento y de miedo y de angustia, hay algunas imágenes incluso de las niñas protagonistas. Parece que hay una sensación ya de histeria colectiva. ¿Hasta qué punto la histeria puede generar fenómenos desconocidos o se reduce todo a ella? Hay una serie fotográfica sumamente interesante, Javier, después de estas noches, que tiene que ver con la almohada. Sí, efectivamente, lo que ocurre en los días sucesivos a lo que cuenta Carmen, a esa visita de los periodistas, es que rápidamente estos periodistas se ponen en contacto con la Sociedad de la Investigación Psíquica y automáticamente mandan allí a Maurice Gross, un investigador, que lo que hace ni más ni menos es mudarse a la casa. Lleva sus pertenencias allí, se instala en una habitación y, con ayuda de Guy Lyon, que escribe un libro sobre el caso, pues decide primero ver si hay algún tipo de fraude, si alguna de las niñas puede estar manipulando
estas pruebas para, pues quizá llamar la atención de alguna forma. Aterrorizando a su propia familia. Efectivamente, y convierten la casa en un estudio fotográfico, porque hablan de varias cámaras, dispositivos muy avanzados para la época. Decían que la casa estaba llena de cables para intentar detectar cualquier movimiento anómalo, y lo consiguen para sorpresa de estos investigadores. Aquí lo que vemos principalmente es como una almohada que está en la cama de la hermana de Janet, pues sale disparada de repente. Esta foto es tomada en una, digamos, secuencia fotográfica en la que se lanzan 5 fotografías en un segundo, y lo que aparece es que no hay nadie lanzando esa almohada. Directamente ella parece que ha saltado o ha sido empujada por unas manos invisibles y acaba cayendo al suelo. Vamos y a ver estas las escenas imágenes, se repetirían, ¿no? A menudo. Claro, para que cada uno opine si esto soporta la cuestión crítica, si siempre puede haber un truco, si hubo fraude. Vamos a ver cómo acabó esta historia y por qué ahora se revive. Yo estoy recordando ahora la película de ese gran seguidor del misterio, y un buen amigo ha estado aquí, de Cuarto Milenio, de Rodrigo Cortés, Luces Rojas, donde vemos un equipo que se instala con todas las grabadoras durante días en una casa donde pasan supuestamente cosas raras. Pues aquí tenemos la historia, digamos, en realidad estaba pasando en pleno Reino Unido, con seguimiento de la prensa, portadas de periódico. Imagino que una tensión y una presión psicológica brutal, pero lejos de ir menguando la fenomenología, Carmen, nos encontramos con otras escenas que yo no sé qué motivación tienen, pero que desde luego la interpretación es bastante siniestra. Una cortina que empieza a enroscarse y que parece que buscaba el cuello de una de las niñas. Sí, el cuello de Janet. Es la niña que tenemos ahí en la cama. Se ve iluminada esa cortina en las diversas fotografías, porque los investigadores ya se dan cuenta que cuando Janet está presente es cuando los fenómenos se potencian todavía más. Y en este caso parece que incluso quieren atacarla. Esa cortina parecía que, como si hubiera aire, empezaba a enroscarse sobre sí misma, hasta tal punto que parecía cobrar vida y llegar hasta el cuello de la niña intentando ahogarla. Pero es que los fenómenos empiezan a crecer, van increciendo, porque ya no solamente son los objetos, todo tipo de objetos que se mueven, que salen lanzados desde estanterías, sino que llega un momento en el que varios periodistas que están presentes aseguran que una silla con Janet encima ha empezado a levitar. Un sillón verde que empieza como a elevarse unos centímetros, a trasladarse al centro de la habitación para inmediatamente caer en medio de la estancia. Eso ante testigos. Pero no solo eso, sino que también los ruidos no solo son raps ya, empiezan a incrementarse y se oyen lo que dicen que parece una persona en el pasillo haciendo el gruñido de un perro, el ladrido de un perro. Imitando. Silbidos por la noche, alguien que le silbaba desde la planta de abajo y no había absolutamente nadie. Los periodistas se convierten en investigadores de lo paranormal y se quedan en las escaleras vigilando por si es alguien. Además se turnaban por las noches para ver si había algún tipo de fraude, si eran las niñas que bajaban, que intentaban hacer ruidos, y en ningún momento vieron que se trataba de las pequeñas. Pero no solo eso, el mayor estado de histeria familiar llega cuando la niña empieza a tener una voz gutural que parece ser de un hombre y empieza a dar una serie de mensajes. Es una voz bastante siniestra que no tiene nada que ver con la voz de una niña de 11 años, y en esos mensajes asegura que es un hombre que murió allí. Los investigadores creen entrar en contacto con ese ente que posee a la niña y a través de raps llegan a la conclusión de que murió con 53 años en esa casa en una silla. Vamos a ir por partes porque desde luego si hay fraude estarán pensando nuestros perspicaces seguidores al otro lado de la pantalla. Los periodistas, por tanto, estaban en el ajo de ser un fraude, porque tú no puedes tomar esas series fotográficas si no eres parte del fraude, y si no hay fraude, ¿qué está ocurriendo? Vamos a oír esa voz, pero si les parece antes de eso, no desagradable, es una voz humana evidentemente, pero alguien está forzando la voz, como en algunos casos de supuesta posesión, deformándola, ¿no? Haciéndose muy desagradable. Es esa niña que ustedes han visto. Pero antes sí me gustaría, Javier, antes de escuchar dos documentos sonoros, observar esos saltos, que esa imagen yo la tenía muy marcada de algunas viejas enciclopedias del mundo del misterio, y que tengo que admitir que yo pensaba que todo esto se veía como un fraude. Extrañísimas posiciones, las niñas en histeria colectiva fotografiada, unas niñas además
que se les ve un aspecto, yo no sé si de atormentadas especialmente, de pasar unos momentos delicados en su vida. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora, Javier? ¿Qué argumentaron? Bueno, aquí yo creo que la gran clave es analizar las caras de las niñas, porque lo que muestran son escenas de pánico auténtico, tanto la hermana como Janet, y desde luego, si estaban fingiendo, eran grandes actrices. Lo que argumentan los fotógrafos que toman estas series es que entre estas fotos no hay nada, es decir, no hay ninguna foto en la que aparezca la niña dándose impulso para dar ese salto, con lo cual, desde el primer momento descartan que pueda tratarse de ellas haciendo un salto, haciendo algún tipo de cosa pues para llamar la atención. De hecho, incluso el argumento era que estaban siendo zarandeadas. Efectivamente. De hecho, si te fijas, en la cama está perfectamente hecha. Es decir, cómo una niña puede dar un salto desde ahí sin deshacer el edredón, ¿no? Esa es una de las claves que ellos apuntaban pues también como básicas. Pero desde luego fueron muy polémicas estas fotografías. Algunas personas, los más escépticos, sí que decían que la niña estaba en una posición como si hubiera saltado prácticamente de la cama. Pero lo cierto es que al final los más de 30 testigos que pasaron por allí, algunos de ellos policías, la policía estaba habitualmente en la casa porque Peggy, la madre de familia, llamaba aterrorizada, decía que había gente arriba cuando los niños estaban todos en el colegio. Llegan incluso delante de la policía a ver cómo en las camas está la forma como si alguien estuviera tumbado, como si hubiera una figura invisible tumbada en las camas, y toda esta gente acaba convirtiéndose en testigo de estos hechos, además de estas fotografías y estas filmaciones. Con la cámara presente, repito. Yo he investigado en Madrid un caso en la calle Lago Constanza, donde unas niñas habían sometido a terror a toda la familia. Había intervenido la policía, tengo que decirlo. Se habían quedado un poco extrañados con lo que ocurría. Y al final pudimos descubrir, en su tiempo, les hablo de 1997 aproximadamente, que había un intento de las niñas con muy buena técnica, con mucha persuasión y con unos códigos que habían aprendido. Habían logrado casi comprender los huecos y la materia de su propia casa para generar una especie de psicosis. Vivían un tormento por sus padres separados, y su forma de venganza era generar una casa de los ruidos hasta que las pillamos con las manos en la masa. Fue un caso del cual aprendimos mucho, porque una inocente niña, dos hermanas, habían provocado todo eso. La historia de los fenómenos extraños está repleta de este tipo de incidentes. Ahora, Enfield es así. ¿Qué sentido tenía la policía, los periodistas, algunos de renombre en la época? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Antes de ver esas voces, hay una serie de lo que se ha llamado, Carmen, posiciones extrañas, que también nos puede hablar de un psiquismo deteriorado, o para otros, de la acción de verdad, algo preternatural, de algo extraño, influyendo en las niñas. Hay algunas fotografías que de verdad hasta los expertos están con cara de auténtico susto, ¿no? Sí, a mí me gustaría ver las fotos también de antes y de después a esta imagen, porque esas sí que no se han filtrado ni se publicaron, con lo cual no podemos ver cómo estaba antes la niña, en qué posición y cómo llega hasta allí. Es una de las cosas que se plantean porque al parecer la niña, cuando entraba en esos estados de posesión o de trance, había momentos en los que aparecía en diversos sitios de la casa de forma extraña y no sabía cómo había llegado allí. En este caso, había tenido unas convulsiones muy fuertes, hasta tal punto que el médico tuvo que ir a la vivienda y tuvo que inyectarle un calmante a la niña, Valium, en vena, porque estaba nerviosísima. Además, una cantidad bastante fuerte para lo que era esta pequeña y lo delgada que era. Y en ese duermevela que te dejan los tranquilizantes, de repente escuchan un ruido muy fuerte y cuando acuden a la habitación se dan cuenta que la niña está subida, totalmente inconsciente, sin saber cómo ha llegado hasta allí, en uno de los muebles que había en la habitación y en una posición extrañísima. Era normal además verla en otras posiciones que decían que eran imposibles para el cuerpo de esta niña, que tenía que estar desencajado, que tenía que tener rotas las piernas porque era imposible que estuviera así. Aparte de la fuerza descomunal que, como sabemos, casi todas las poseídas, como decían que estaba esta niña, tienen. Entre varias personas, con lo delgadita que era, no podían sujetarla. Si hacemos una comparativa rápida con el célebre caso que ahí contamos en su día de Annalise Michel, veremos hasta en la fisonomía, ¿no?, de ella una especie de paralelismo que yo lanzo ahora sin recordar muy bien, pero es la idea que tengo, ¿no? A ver si ustedes la pueden comprobar. Hay una especie como de familiaridad en personas muy delgadas, personas que se ve que son sufrientes, que tienen una psique atormentada sin duda alguna y que tienen una capacidad de contorsión
que es producto del delirio, de la psicosis. Eso es muy fácil decirlo y abandonar el problema poniéndole esa nomenclatura, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay que ahondar, que es lo que casi nadie hace, saber qué estaba pasando y quizá haya un aspecto completamente desconocido, pero hay cierta similitud. Bueno, lo que hay que decir es que eso se habló, que las niñas quizá podían tener algún tipo de problema mental, algún tipo de trauma que estaba pues emanando de esta forma, pero ellas siempre dijeron que eran niñas completamente normales, que no veían cine de terror porque se habló que podían haber visto El Exorcista y que quizá traumatizadas por esa visión podían estar generando este tipo de psicosis. Pero lo cierto es que en ese momento en que Janet empieza a cambiar también ocurre algo muy extraño y que impresiona a su madre, y es que la niña empieza a hacer una serie de dibujos muy macabros en los que aparecen personas decapitadas, aparece sangre por todas partes, y hay un dibujo que es un dibujo clave en el que aparece una mujer echando sangre por la boca y la niña escribe abajo Wilkins, un apellido. Lo cierto es que la escena que narraba antes Carmen de la niña dando unos datos tenía mucho que ver con esa historia, porque en esa vivienda había vivido un hombre llamado Bill Wilkins que efectivamente muere en una silla debajo de la escalera, como había dicho esa extraña voz, y por otro lado descubren que la mujer de ese hombre muere un poco más arriba de esa calle después de su marido, pero muere ahogada en su propia sangre por un cáncer de garganta. Parecía exactamente la escena que estaba dibujando esa niña, y todo esto es corroborado por los propios hijos de Wilkins, que escriben tiempo después a los medios de comunicación. Hay dos documentos. Vamos a empezar mejor por los sonidos, si te parece, Javi, por los llamados raps o golpes secos que se habían adueñado de la casa y que también de forma curiosísima están registrados. Efectivamente, y a veces en momentos en los que ni los propios investigadores eran conscientes, lo sabían después cuando estaban volviendo a escuchar el material y de pronto aparecían golpes a lo lejos, golpes lejanos que ninguno de ellos había hecho en ese momento. Son golpazos a las puertas, golpazos en las paredes que se colaban en mitad de las entrevistas. Gran parte de las entrevistas de Maurice Grosse están llenas de estos ruidos, y lo interesante es que tiempo después, hace solo unos años, en 2010, se produjo un estudio por parte de Barry Colvin, un científico. Él es químico, es doctor en filosofía y es experto en sonido, que lo que hizo fue muy interesante, y es que aparentemente los raps eran idénticos a los golpazos que podía dar cualquier investigador para comparar, ¿no?, en ese momento. Lo que hizo fue llevar a una gráfica esos sonidos y comparar, digamos, los golpazos normales que daban los investigadores para comparar con los raps y esos raps. Y lo curioso es que en las gráficas apareció una sorpresa. Los golpes naturales, entre comillas, aparecían en esa gráfica con un inicio muy amplio, como es lógico en un golpe. Sin embargo, esos raps de origen no natural aparecían como envueltos en una especie pues de ambiente muy extraño, que lo que hacía era que todos los picos fueran idénticos, con lo cual no había esa elevación lógica en una gráfica cuando uno da un golpe en una mesa y lo graba. Su teoría es que no son de origen natural. Ahora, él tampoco especifica cuál puede ser el origen de estos golpes. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar. In that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. Son golpes tenues, podrían ser incluso pasos, no lo sé, pero hay algo que está rondando a estas chiquillas en ese momento, ¿de acuerdo? Javier Pérez Campos ha hablado con la protagonista de esta historia, es lo increíble, es el bucle final. ¿Y qué nos ha contado? Porque vive. La chica que parece ya historia antigua de la parapsicología, vive. Antes de eso, escuchemos su voz en el momento de máximo tormenta, ¿no? Cuando empezaban a salir voces guturales, decíamos, que parecían de ultratumba, que imaginemos en ese contexto, en esa casa, con ese papel pintado, en ese barrio obrero del 77, lo que podía suponer aquello, ¿no? Hay que viajar un poco en el tiempo y colocarse en situación. Todo esto también se analizó, también hubo médicos, hubo laringólogos intentando analizar cómo podía hacer estas voces, hubo ventrílocuos, hubo todo tipo de expertos, y lo cierto es que la conclusión final es que esta voz que vamos a escuchar estaba producida por las falsas cuerdas vocales. Claro, uno puede realizar esa voz, fingir esa voz durante unos minutos, pero claro, esta voz hablaba así durante 3 horas, cerca de 3 horas. Los especialistas decían que era absolutamente imposible, que uno tenía que quedarse sin voz después de fingir durante tanto tiempo, y que aparte tenía que observarse cierta irritación en la laringe, cosa que nunca encontraron. Escuchamos.
Wow. I was asleep. You can find no sleep and it's talking. Back to sleep, back to sleep, back to sleep. Hello. Wow. I was asleep. You can find no sleep and it's talking. Back to sleep, back to sleep, back to sleep. Voces forzadas, voces que fingen, pero también voces que, hay que decirlo, tienen un paralelismo con todas esas que se han grabado en alguna ocasión con el mundo del exorcismo. Totalmente. Y hay gestos, sonidos, que se asemejan ya en un momento dado a lo animal. Hay una voz que parece la voz del infierno. Sí, que sale directamente. Siempre, ¿no? Es la que sale siempre en todas las personas que presuntamente están poseídas. Y además tiene ese tono, ese timbre que es tan característico de las personas que están sufriendo, ¿no?, una posesión. Y esta niña lo tiene, vamos, para mí que he escuchado, además de distintos países, de distintas religiones, hay algo, como algo infernal que se caracteriza en todas ellas. Pues es un buen estudio, porque si hiciésemos ese repaso de audio, simplemente, veríamos que uno dice, tengo el demonio, puede imitar cualquier voz, puede darle un carácter, y sin embargo, como ocurre en muchas psicofonías, hay una especie de patrón común, sea por lo que fuere, sí, entre personas que no están en contacto y que imitan de la misma forma. ¿Imitan o no imitan? Sí, o están poseídas les sale por algo que hace que les salga esa voz tan terrible y tan tremenda. Lo cierto es que esta niña, después de todos estos sucesos, tiene que ser incluso hospitalizada durante 6 semanas para que realmente le hagan todo tipo de pruebas psicológicas para saber si está bien. Todas las pruebas dan perfectamente para una niña de su edad. En un momento dado, ellas sí que dicen que todo empieza porque hacen la ouija. Hacen la ouija en su habitación y entonces los fenómenos empiezan a sucederse uno detrás de otro. Los Warren, que están también allí investigando el suceso, como comentabais antes, creen que es una posesión demoníaca, no solamente del demonio, sino también de otros entes, como el señor este, que además tenía nombre, Bill Wilkins, que había muerto allí. Hay varios personajes que parecen poseer el cuerpo de una niña que además está en ese cambio. Justamente después de unos meses que empiezan a producirse los fenómenos y que duran hasta 2 años en el tiempo, esta niña se convierte en mujer, tiene su primer periodo y es entonces cuando parece que esos fenómenos se incrementan todavía más. Es otro de los clásicos. ¿Con qué terminamos? El magnífico dossier que han hecho Carmen y Javier poniéndoles, ¿no? Más que a mí, a ustedes, que es lo importante, todo un esquema gráfico de una historia que es parte de la propia historia del misterio en el Reino Unido y quizá por esa especie de, no sé, distinción de muchos tipos que tienen en el Reino Unido, pues no ha llegado tanto, ¿no? Nos llega lo norteamericano, nos puede llegar lo francés, incluso lo alemán, y el Reino Unido pues es un mundo un poco también aparte, porque, ¿no?, quisieron olvidarse. Y esa es la clave. Es como ocurre con todos estos fenómenos, porque además la gente de su alrededor, en el colegio, estos niños lo pasaban realmente mal. Esta niña... Se repite también todo. A Janet la ponían larvas incluso en el pelo, en su pupitre, al niño le llamaban el niño fantasma de la casa encantada. Lo hemos escuchado en el caso Vallecas. Les escupían por la calle. Lo hemos escuchado en los casos de España. La idiocia absoluta, la ignorancia, la burricie de la especie, da igual que sean niños o jóvenes, la reacción, fíjense qué curioso, ¿no? Cuando uno traza paralelismos, lo que decía Carmen de las voces, si tú escuchas voces muchas a lo largo del tiempo en diferentes regiones, te das cuenta de que hay una especie de sonido común, denominador. Bueno, pues la reacción de la gente en el colegio, cuando alguien, sea España, sea Francia, sea Alemania, sea Italia, vive algo de esto, es el ataque, o sea, el ataque, la burla, el hacérselo pasar mal, con lo cual muchas veces el aislamiento, el sufrimiento y la tensión de la persona que vive esto, vuelve a casa y es una bomba de relojería. Pero Javi ha logrado localizar, como broche final de esta historia del poltergeist de Enfield, a esta muchacha. Sí, Janet ahora mismo forma parte de una ONG en Londres y yo me puse en contacto con ella para entrevistarla para el programa y para que nos contara de primera mano cómo recordaba todo aquello. Y lo que me dijo me dejó muy sorprendido porque ella aseguraba que todavía hoy sigue viviendo auténticas pesadillas, que es incapaz de dormir del tirón una noche entera, que han pasado, sí, casi 40 años después, sigue recordando todo aquello y de hecho no le hace ninguna gracia
que se vaya a hacer una película sobre el caso y que se haya hecho esa serie, porque para ellos es como revivir una vieja historia que ya tenían casi enterrada, porque ellos viven pues casi una maldición. Poco después de abandonar la casa, el hermano pequeño muere también por un cáncer terminal, sufren ese tipo de agresiones por la calle, ellos tienen casi que recluirse y tienen miedo de que esa historia pues vuelva a ocurrir ahora. Y en la casa siguen sucediendo fenómenos paranormales cuando ellos se van, ¿eh? Entra otra familia y de nuevo parece que empiezan a surgir, aunque no duran tanto como... Pero ellos como no ganan nada, ellos no se hacen célebres excepto lo que hablamos, fíjense, es más, hacerse célebres con esto, ¿no? Le ofrecieron grandes cifras y no quisieron ir. La gente les pagaba por ir a la casa a dormir, ellos nunca aceptaron. Y por otro lado, el periódico, el Daily Mirror, les paga una gran cantidad, les pone sobre la mesa una cantidad a cambio de una confesión de que están haciendo un fraude. Y ellos rechazan todo eso a pesar de ser una familia muy humilde. Pues en esta increíble historia de Enfield, psicosis o poltergeist, para mí igualmente interesantes, de verdad, fenómeno humano, repetimos, tremendo o sobrehumano, muchas cosas que se repiten y que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Yo creo que es un magnífico repaso. Gracias, compañeros, por la investigación. Vámonos a otro sitio de misterio.